Gracias, Carla, por la presentación y gracias a Malva por la oportunidad de charlar de estos temas tan interesantes, rodeado de amigos, colegas, familiares, tanta gente interesada en estas temáticas. Quisiera empezar con una mínima encuesta para ver quién visitó la exposición de Ernesto, arriba. Bueno, casi la mitad. Los que no la visitaron, sugiero que lo hagan, realmente. Creo que de alguna manera hay más de chamanismo en la muestra que en esta charla. Porque una de las cosas que vamos a tratar de ver es que hay muchas formas de conocer y hoy estamos en un entorno de un conocimiento racional, pero hay otras formas de conocer, por ejemplo, perceptual o vivencial o emocional. Y realmente la obra de Ernesto es eso, apela al impulso estético. Y yo creo que visitando y caminando por adentro de los bichos biomórficos que él hace, quizás haya un mayor entendimiento que una charla, como la de hoy. Que ya empieza en realidad con un problema de la charla, como siempre el gran problema del lenguaje. El lenguaje como el límite siempre de nuestro mundo conocido, ¿no? La charla es sobre chamanismo, y el ismo lo que denota es que hay una doctrina, un sistema, ¿no? Y ahí ya tenemos un problema. Porque si tiene una característica esta forma de conocimiento es que es mucho más fluido, vivencial, que doctrinal, ¿no? Entonces ya empezamos con los problemas con los nombres, más allá del viejo problema del lenguaje y de sus límites. Y también cuando nos metemos en el tema del lenguaje hay que reconocer que para entender ciertas cosas de chamanismo estamos culturalmente y lingüísticamente cegados. Son culturas muy antiguas, formas muy antiguas de conocer, que cuando nosotros le ponemos nuestra lengua, nuestra cultura y nuestro contexto, se pierde mucho en el camino. Entonces hoy, más que definir algo muy concreto, vamos a tratar de ir en torno al concepto, ir y venir geográficamente, históricamente, conceptualmente, por definiciones, pero nunca llegando a reducir por completo el concepto de lo que es el chamanismo, sino haciendo una especie de recorrido. No sé bien cuánto va a durar la charla, si hay tiempo al final le haremos algunas preguntas, abriremos el diálogo, si no iremos directamente hacia el final. Y un poco el único objetivo que tengo hoy para esta charla es tratar de ampliar el campo de conocimiento sobre esta temática que tiene mucho tabú y mucho de desconocimiento. Como dice mi querido profesor Leandro Pinkler, nosotros vivimos siempre dentro de una casa que es nuestra propia psique, que es bastante limitada, ¿no? Es como conocemos los muebles, tenemos un sillón ahí, nos gusta sentarnos, pero en realidad esa casa es mucho más grande. Tiene un sótano, tiene un altillo, tiene un jardín, tiene un bosque, y rara vez nos animamos a visitar esos otros lugares. Pero bueno, cuando lo hacemos volvemos enriquecidos y siempre podemos volver al confort del living, pero con un entendimiento un poco mayor. Esa es un poco la idea de hoy. Bueno, ya conocen la leyenda, ¿no? ¿Qué pasó cuando Cortés conoció a Moctezuma? ¿No? Los aztecas o los mexicas estaban confundidos, pensaban que los visitaban eran dioses, y no eran dioses, eran conquistadores. Y parece que, aprovechando esa confusión, lo que le dijo Cortés a Moctezuma es que le dijo: quiero ver tu tesoro. Y Moctezuma lo llevó a su jardín. Bueno, desde ese momento, desde esa historia, hasta hoy pasaron muchos años, y la población originaria de América en ese momento era 70 millones de personas, y después de la conquista, 150 años después de ese evento, había quedado reducida a 4 millones de personas, ¿no? Y a mí me gusta pensar que la historia es a veces un sistema de alertas tempranas, ¿no? Cuando uno mira la historia puede encontrar alertas para detectar el futuro. Y lo que pasó con la conquista fue una enorme pérdida de biodiversidad o antropodiversidad. Había un montón de culturas, un montón de personas que prácticamente desaparecieron después de ese evento. Y hoy estamos pasando por lo mismo con el resto de los seres vivos y el resto de la naturaleza. En esta famosa era en la que estamos ahora, muy discutida, el antropoceno. Ustedes saben que hubo una era glacial, después vino el holoceno, llevamos 12.000 años en el holoceno. Holo quiere decir todo, digamos, el tiempo en el que prosperó toda forma de vida. Y ahora hay una discusión, pero muchos sostienen que estamos en el antropoceno, la época del humano, donde
justamente el gran riesgo de esta nueva era geológica, que es la única era que inauguramos nosotros mismos. Es nuestra propia acción la que puede generar un cambio geológico. ¿Por qué? Porque hay pronósticos bastante pesimistas que en los próximos 100 años 50% de la biodiversidad del planeta puede desaparecer. Y eso es por la acción del hombre. Un poco en esos tiempos es que aparece, por suerte creo yo, un renovado interés en estas culturas, ¿no?, olvidadas y marginales, de las que queda un conocimiento casi que pende de un hilo, ¿no? Y yo creo que es inevitable cuando uno mira esta imagen siempre pensar, ¿no?, bueno, el pobre, ¿no?, el que necesita el desarrollo, el que necesita nuestra ayuda. Y en realidad es muy distinto. Estas culturas tienen muchísimo para enseñarnos a nosotros, sobre todo lo que es un conocimiento relacional, ¿no?, de cómo se vincula el hombre con el resto de la naturaleza. Y es un conocimiento muy práctico y muy concreto, que prácticamente desapareció, pero que todavía queda un hilo conductor al que podemos acceder. No sé cuántos saben de la obra de Ernesto Neto, pero su trabajo está inspirado en un vínculo que él tiene con, digamos, un pueblo originario de la Amazonía, que son los Junicuín, ¿no?, que están acá. En realidad hay algunos Junicuín que están del lado brasilero y otros que están del lado peruano, porque quedaron separados por los límites de estos países, ¿no? Por supuesto, estos no son pueblos originarios de Brasil, como dice Viveiros de Castro, son pueblos originarios en Brasil, porque ellos estaban ahí mucho tiempo antes de que Brasil fuera Brasil. Entonces, bueno, Ernesto estuvo conviviendo con los Junicuín, y a partir de su trabajo con ellos, de las medicinas que ellos utilizan, es el punto conector, es su obra, y es porque nosotros estamos acá reunidos hoy, es gracias a los Junicuín. Si ustedes ven, esta es la cuenca del Amazonas, ¿no?, y están realmente en la marginalidad, o en lo que es la naciente del Amazonas, y han podido preservar su cultura y su identidad justamente porque están ahí, porque están muy lejos de todo. Junicuín significa gente verdadera o gente de costumbres conocidas. Es bastante común esto en realidad en muchos pueblos, no solo en los Junicuín, de considerarse el centro del mundo. Esto pasa, no sé, los Rapa Nui de la isla de Pascua, los Wiwa de Sierra Nevada, no sé, el pueblo de Israel, etc. Esto de que el pueblo se considera el centro, a mí me gusta pensar que eso tiene alguna vinculación con esta cita medieval que dice que Dios es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes, pero su circunferencia en ninguna. Entonces todos tienen este vínculo con lo sagrado y consideran que su lugar en el mundo es el lugar primigenio. Bueno, hace un rato les contaba de la conquista. El tema del oro no fue un problema para las comunidades, para los colectivos de la zona de la Amazonía, porque no había oro. En realidad hay oro, pero es muy difícil de acceder, el oro que está en la selva. El drama de estas culturas fue otra fiebre, no fue la fiebre del oro, fue la fiebre del caucho. La fiebre del caucho empezó a mediados del siglo XIX, ya cuando la revolución industrial estaba llegando a su apogeo. Hubo expediciones en busca del caucho en Amazonas que realmente fueron una forma de violencia organizada, sin ningún tipo de límite, mutilaciones, matanzas, etcétera, etcétera. Hay un libro que les recomiendo que lean, que me recomendó acá un amigo que está sentado, que se llama Un río, el autor es Wade Davis. Está la versión en castellano y en inglés. Que él cuenta justamente cómo fue esa conquista. Es realmente fascinante, cómo fue es muy triste, pero fascinante cómo fue la fiebre del caucho en el Amazonas. Y estos pueblos, por ejemplo, en 1950, llegó un antropólogo, una expedición de antropólogos alemanes, y quedaban apenas 500 representantes de los Junicuín en 1950. Es decir, no sabemos bien cuántos eran antes, pero después de la conquista del caucho,
habían quedado apenas 500 personas, distribuidas en unas 8 aldeas. Después de esa expedición, el 70% desapareció, porque esa expedición llevó el sarampión, que era como el último de los males que les quedaba. Así que fíjense si es delgado el hilo que conecta de esas culturas a nosotros, prácticamente se cortó. Hay una antropóloga brasilera que también comenta la obra de Neto, que les recomiendo que la lean porque es muy buena. Elsa Group, una antropóloga de Río de Janeiro, que ella estuvo viviendo con los Juniquin en los años 90 y aprendiendo sus culturas, así como una antropología bien vivencial de participar. Después se volvió a Río de Janeiro, siguió con sus clases de antropología y volvió como 15 años después, en 2014. Lo que encontró le sorprendió muchísimo, porque de las 32 comunidades con las que ella había trabajado, 30 se habían convertido a la religión evangélica. Y solamente 2, digamos, sus taitas, decían, bueno, acá no entran los evangélicos, y habían logrado preservar su identidad originaria. Obviamente no estoy comparando el sarampión con la religión evangélica, ¿no? Lo que quiero decir es que a veces no nos damos cuenta que las culturas y las formas resultan... Es exactamente lo mismo con la biodiversidad. Si yo hago un country y lo lleno de perros, yo amo a los perros, pero los perros persiguen otros animales y vamos a causar un desequilibrio. Lo mismo pasa con la televisión, o cuando hay tecnologías superadoras como metales o medicinas o enfermedades o formas de alimentación. Generalmente eso es a expensas de la biodiversidad. Bueno, después vamos a volver un poco a los Juniquin y a sus medicinas, pero quería antes ir un poco más para atrás y hablar del chamanismo de forma más genérica, histórica y en una línea de tiempo. Así después llegamos a los Juniquin. Bueno, esta es una foto de las primeras expediciones de los caucheros, que se ven muy bien los contrastes, ¿no? Uniformes, corbatas, en medio de la selva, mujeres que ya han adoptado vestimentas que les son ajenas a su cultura, y un poco los niños que todavía están con los torsos desnudos. Es bien simbólica de lo que fue. Y estos son los Juniquin ahora, una tribu muy alegre, muy colorida, y acá la vemos, bueno, también adoptando algunas cosas de nuestra cultura, porque las guitarras claramente son de España, o un reloj, o mismo un crucifijo. Me parece muy bueno hablar de guitarra. Yo por lo menos, si hubiese tenido que tomar un elemento de la cultura dominante, creo que hubiese tomado la guitarra también, así que es un mérito. Que después las vamos a escuchar también, cómo la tocan. Pero bueno, les decía, entendiendo el fenómeno chamanismo desde lo más lejos, vamos a ir acercándonos a lo más contemporáneo. Este es simplemente un cuadro de las corrientes migratorias del Homo sapiens, que, como saben, las teorías dicen que nacimos como especie en África hace unos 200.000 o 150.000 años, no se sabe muy bien. Y la flecha roja indica cómo fue el patrón o sea, los años significan el tiempo que se produjo cada cosa. Por ejemplo, acá dice, hace 15.000 años se cruzaron teóricamente el estrecho de Bering. Igual esto es bastante polémico, está muy discutido, si cruzaron en barcos, si había una lengua de hielo, si fue hace 30.000 años, si fue hace 15.000. Obviamente hay muchos que dedican su vida a descifrar estos misterios. Pero bueno, lo que sabemos es que esto es el nuevo mundo, bajo toda definición, incluso bajo la definición de las corrientes migratorias. Y ya vamos a definir que la definición más estricta de chamanismo es un fenómeno de Europa occidental, de Siberia. Chamán o chamán, como lo quieran decir, es un término tungú. Y bueno, también hay discusiones si en realidad el chamanismo se fue difundiendo por el mundo como una corriente migratoria
que lleva de un lado al otro y se iba llevando, o si el chamanismo en realidad es algo mucho más arquetípico, ¿no? Intrínseco al ser humano. Eso es un misterio y es un motivo de discusión. Veo que algunos sacan fotos, pueden sacar las fotos que quieran, pero también al final de la presentación hay un mail. Si alguien quiere la presentación me escribe y yo se la mando, porque hay bastantes datos también que va a ser difícil de capturar. Bueno, la charla es el chamanismo, arte y música. Entonces tenemos que ver cómo empezó esto de la vinculación del arte y el chamanismo. Ustedes saben que las primeras pinturas que se conoce que hizo el ser humano tienen más de 40.000 años y eran animales, ¿no? Primero que pintamos fueron animales. Esta pintura que se ve acá, que se llama El Hechicero, es una pintura de una cueva de Francia, no es tan vieja como las de Altamira de 40.000 años. Esta pintura tiene 13.000 años y aparentemente sería una figura humana, parte ciervo o venado, que después en muchas culturas chamánicas el venado es un animal de poder y muy vinculado con las prácticas chamánicas, y así podemos decir que empezó el tema del arte. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, como les decía al principio, de que yo digo que hay más chamanismo en la exposición de arriba que en la charla de acá. Está este educador Rousseau, pedagogo suizo creo que era, revolucionario en su forma de pensar. Él dice que en realidad no somos muy conscientes, pero en algún momento el hombre hizo un gran cambio, que es pasar de hablar poéticamente a hablar en prosa, ¿no? Pasamos de la metáfora a la literalidad. Eso parece un cambio como no de mucha importancia, pero en realidad fue súper relevante en la evolución del ser humano. Y también dice que a partir de ese cambio, en realidad el único espacio que queda de metáfora y de poesía es el arte. Entonces, para Rousseau, el arte es como una reserva ecológica del ser humano. Cada vez que nos exponemos a ese impulso estético, estamos conectando con nuestra forma más arquetípica de conocer el mundo, que era poética, ¿no? Y uno no se da cuenta de todo lo que se pierde cuando se pasa, digamos, del mito al código civil, por ponerlo en términos muy abruptos. Entonces, en estas épocas, bueno, no se asusten, acá hay mucha información, pero los voy a guiar un poco. Esta es una línea de tiempo que va desde 100.000 años para atrás hasta nuestros tiempos, digamos. Y arriba hay una línea geográfica. Para que se ubiquen, digamos, hoy estamos parados más o menos acá, o acá, digamos. Nuestra cultura judeocristiana ocurre en esta línea de tiempo. Y después, bueno, acá hay otras culturas, pero lo interesante de ver acá, y lo van a ver quizás más en detalle cuando reciban la presentación, es que todas estas religiones tienen acá una base chamánica, ¿no? Acá pueden ver chamanismo asiático, ¿no? Chamanismo del Medio Oriente, etc. ¿Por qué? Porque lo que sabemos, no sabemos nada en realidad, porque la historia empezó hace 5.000 años, pero lo que se piensa que era protohistórico, digamos, de la historia para atrás, es que la forma predominante de conectarse con lo sagrado del hombre era el animismo. ¿Qué es el animismo? El animismo es simplemente un mundo en el que todo está conectado, un mundo en que todas las cosas y los lugares, etcétera, tienen vida propia, tienen conciencia propia. Todo está animado. Ahí surge enseguida la primera discusión si el animismo es una religión o no es una religión. Bueno, depende de cómo definamos religión. Si definimos religión como una forma institucionalizada, con un clero y una jerarquía, una estructura de clases, el animismo sería una forma pre-religiosa. Ahora, si definimos religión como una forma de vincularse con lo sagrado a través de ritos, mitos, leyendas, rituales, actos, etc., en ese caso el chamanismo sería casi la forma primordial
de religión. Y lo interesante también de verlo así, con esta línea de tiempo y con todas estas geografías, es que para mí se ve claramente lo que es la unidad trascendente de las religiones. Es decir, todas las religiones tienen como una parte común que es más de tipo esotérica. Después vamos a entrar un poco más en el concepto de lo que significa esoterismo, pero esto solo para que vayan teniendo un pantallazo. Bueno, recién vimos una línea de tiempo muy amplia, pero en realidad el pensamiento humano como lo conocemos hoy, en los últimos 500 años ha tenido una enorme riqueza y evolución. Y probablemente lo tenga en los próximos 500, ¿no? Lo que quise hacer en este cuadro es mostrarles cómo era la mirada sobre el chamanismo en las distintas épocas. ¿Por qué? Porque quiero en cierta forma que tomemos conciencia de la época en la que estamos nosotros también, que no está libre de cultura y de preconceptos. Estoy seguro que dentro de 500 años, cuando se haga una charla sobre chamanismo, va a haber un montón de cosas escritas que hoy desconocemos, porque el pensamiento humano y la conciencia están en continua evolución. Entonces, hay una primera mirada, que yo la llamé acá Pastores del Diablo. Es decir, cuando la cultura occidental encontró al chamanismo, lo primero que dijo es: esto es el demonio, ¿no? Esta es una pintura de un explorador holandés que justamente cuando hizo una excursión a Siberia hizo este cuadro que se llama El hechicero del demonio, y pueden ver las características, ¿no? Las uñas en los pies, ¿no? Los perros que le ladran, está bastante claro. Sigamos siempre con la línea del arte y el chamanismo, ¿no? De ese primer cuadro que vimos del hombre venado, acá hay un segundo cuadro ya con una técnica mucho más sofisticada de pintura, pero también con una clara connotación. Y mientras algunos investigadores o exploradores iban a Siberia, otros venían a América. Y les quiero leer un pequeño raconto de este, creo que era un cura franciscano, Andrés Cebet, que escribió en 1557, no hace tanto tiempo, un ensayo que dice: Pastores del Diablo, que aprenden los secretos de la naturaleza. El título ya es interesante, ¿no? Porque habla de diablo, pero también habla del secreto de la naturaleza. En esta época, si bien la connotación era negativa sobre los chamanes, había un reconocimiento de su poder. Era un poder usado para el demonio, pero por lo menos era un poder que estaba vivo. Y escribe este padre franciscano: este pueblo tan alejado de la verdad, que además de las persecuciones que recibe del espíritu maligno y los horrores de sus sueños, se halla aún tan alejado de la razón que adora el diablo, por medio de ciertos ministros suyos, llamados pajés, de los cuales ya hemos hablado. Estos pajés son gentes de mala vida que se han puesto al servicio del diablo. ¿No? Clarísimo. También hay que ponerse en el lugar del franciscano, ¿no? Que había sido educado, no sé, en la Inquisición, y de golpe llega a América y encuentra gente fumando, exhalando humo por la boca, cosa que ellos nunca habían visto, de otro color de piel, de otra forma de vestir, y dice: bueno, esto es el demonio. Es lo que me enseñaron a mí que es el demonio. Y ahí los pone. Bueno, por suerte el pensamiento evoluciona, y un poco más adelante otro francés escribe otro ensayo que lo voy a leer. El título del ensayo, de 1727, este ya es un jesuita, precursor de la antropología. De hecho él estuvo viviendo con un colectivo indígena en Canadá,
se llaman Los Hurones, y su ensayo se llama Los salvajes aprecian a sus juglares. Ya hay una degradación del poder del demonio a un impostor. Ya es alguien que engaña. Escribe: los misioneros de Nueva Francia en su mayoría sufrieron la influencia de este tipo de adivinos, que al arrastrar a la población a sus supersticiones antiguas, representaban el mayor obstáculo para su conversión. Entonces decidieron condenar todas sus formas de supersticiones, que son ciertamente perniciosas, y administrar el bautismo solo a aquellos que hicieran profesión abiertamente de condenarlas y renunciar a ellas. Además, debían considerar los encantamientos y la adivinación como meras necedades, y al ver que los supuestos adivinos nada más que simples charlatanes y pésimos médicos. O sea, simples charlatanes y pésimos médicos. Bueno, más o menos en la línea de tiempo también empieza a surgir la antropología como ciencia, ¿no? Que es una ciencia bastante nueva. Ahora, es una antropología bastante particular la del principio. Es una antropología más de visitar a los pueblos, ver qué tenían, llevarse un par de souvenirs para sus museos y no entender demasiado, ¿no? Como aterrizar ahí con su cultura. Y también, un poquito más adelante en el tiempo, surge la psicología como ciencia, el psicoanálisis. Y en lo que es la forma de ver al chamán, empieza a ser categorizado ya como un psicópata, ¿no? Esto es como la regla del martillo de oro. Una vez que tengo un martillo, empiezo a ver todos los problemas como clavos. ¿Y qué escribe, por ejemplo, este otro francés? No es que tenga nada contra los franceses, pero se acumularon en esta lista. También un antropólogo y etnopsiquiatra. Dice, muy cortito, en resumen: no hay ningún motivo ni ninguna excusa por el que no podamos considerar al chamán como un neurótico severo, e incluso como un psicótico. Bueno, está clarísimo. Y un poco la idea de ir tan atrás es para que después podamos ir hacia adelante en el pensamiento. No es que considere que estos ensayos aportan demasiado. Pero bueno, después empezó a ponerse un poco más benevolente la mirada del chamanismo. Y hay dos pensadores que son muy importantes en lo que es este giro. Uno es Mircea Eliade, que en realidad él, más que antropólogo, es un historiador y sigue siendo un referente absoluto en la materia de chamanismo. Muy criticado a veces, pero siempre consultado y respetado también. Él ya empieza a dar una mirada benevolente sobre el chamán, sobre el fenómeno del chamanismo. Lo empieza a ver como un especialista en lo sagrado y con un rol claramente de integrador en sus comunidades. Entonces es realmente como un giro copernicano en lo que venía siendo la mirada tradicional. Y además mundializa el fenómeno, porque al ser un historiador y conocer muchas tradiciones, empieza a decir, bueno, hay un chamanismo oceánico, hay un chamanismo americano, y todos los chamanismos tienen elementos en común. Y escribe un libro que se llama Chamanismo y las técnicas arcaicas de éxtasis. En ese libro está como el resumen de lo que él piensa. Primero, que son técnicas arcaicas. El complejo chamánico es extremadamente antiguo, tiene mucho tiempo. Y las técnicas de éxtasis son los distintos estados que utiliza el chamán para hacer su trabajo. Obviamente hay muchas formas de conseguir este estado de éxtasis, éxtasis significa estar fuera del cuerpo, estar fuera de su estado de conciencia. Algunos utilizan tambores, algunos utilizan abstinencias sexuales, algunos utilizan carpas de sudoración, otros utilizan sustancias, otros utilizan meditaciones. Es decir, hay muchos mecanismos para conseguir estos estados de intermediación y de integración. Un poco, bueno, cuando viene la crítica a Eliade, ya de los pensadores más modernos, un punto de conflicto es lo que piensa Eliade sobre el uso de las sustancias en los chamanismos, ¿no? Ahí se dividen bastante las aguas. Él tiene un punto de vista muy concreto, dice que cuando una cultura necesita utilizar sustancias para acceder a sus estados de éxtasis,
esa cultura ha entrado en su fase decadente, ¿no? De hecho, la palabra que utiliza para referirse a estas sustancias es narcóticos. Es interesante que veamos también cómo cada uno va usando las palabras, porque bueno, el lenguaje es una especie de campo de batalla, hay una continua disputa de poder sobre cómo uno llama las cosas. Eso lo estamos viviendo ahora nosotros en estos tiempos que está tan en discusión nuestro uso y digamos, tantos cuestionamientos sobre cómo usamos el lenguaje. Entonces, para referirse a estas sustancias, hay algunos que dicen narcóticos, que tienen una connotación de depresivo, que duerme, que adormece. Es muy distinto a que decimos alucinógeno, que uno enseguida lo vincula con probablemente la cultura de los 70 y el ácido lisérgico. Como término no es negativo, porque significa como proyectar el alma, ¿no? Proyectar la psique. Otros utilizan el término enteógenos, que vendría a ser la manifestación de Dios. Enteos sería Dios adentro del cuerpo, la generación o la manifestación de la sustancia. Obviamente hay muchos nombres: plantas maestras, plantas psicoactivas, plantas psicointegradores, medicinas. Siempre que escuchen la palabra de quienes la esté usando, se van a dar cuenta de un poco por dónde viene lo que viene después. Pero bueno, Eliade tenía ese punto de vista. Los que lo critican dicen, bueno, ¿con qué cultura vivió Eliade? Era un historiador, pero en realidad no fue un antropólogo, no vivió con ninguna cultura. Y justamente está la campana opuesta. Dicen que no, que es al revés. Las culturas que utilizan las sustancias son las culturas que están más vivas, las que están más activas. Justamente cuando se dejan de usar las sustancias y empiezan a aparecer las doctrinas, los dogmas, las personalidades patológicas, es cuando se empieza a degradar el vínculo del hombre con lo sagrado. Entonces, bueno, están esas dos campanas. Ahora, cuando hablamos de las culturas de América, bueno, acá tenemos un problema con Eliade, porque por algún motivo que no se sabe muy bien, la mayoría de las sustancias psicoactivas están, digamos, acá no está México, pero de México para abajo. Hay una increíble clusterización de sustancias en lo que es el mundo nuevo. Eso también fue determinante, porque digamos, todo lo que tiene que ver con estas sustancias es algo muy nuevo, es algo que el mundo occidental no lo conocía hasta hace poco. Y este es un mapa que muestra, bueno, las distintas zonas. Ahora estamos concentrados en la zona de la Amazonía. Vamos a hablar un poco de ayahuasca, que es la sustancia más, digamos, polémica o conocida o inspiradora, pero obviamente no es la única sustancia. De hecho, hay otras sustancias muy relevantes en la cuenca amazónica, como el tabaco, que en realidad es casi la sustancia base de todos los chamanismos de América, también de Norteamérica. Pero lo que ven acá, digamos, cada uno de estos puntitos o estrellitas es alguna sustancia psicoactiva. Está toda la zona del San Pedro o de la Huachuma y etc. Entonces, muchas comunidades originarias de América utilizaban estas sustancias en sus rituales. Y ahí es donde tenemos el problema con Eliade, porque prácticamente yo diría que es imposible definir ciertas culturas, como la cultura huichol sin el uso del peyote, o la cultura andina sin el uso de la hoja de coca, o toda América sin el uso del tabaco, y las culturas amazónicas sin el uso de la ayahuasca. Es decir, si le ponemos una etiqueta como cultura decadente y degradante, nos quedaríamos con muy poca biodiversidad de culturas en lo que es América. Bueno, después volvemos al eje central de la presentación, pero quería comentar un poco sobre la ayahuasca, que es claramente la sustancia que ha inspirado la obra de Neto y es una sustancia muy relevante en las comunidades en la Juniquín y en muchas comunidades amazónicas. Ayahuasca se le puede decir en realidad a dos cosas. Se le puede decir o a una planta particular o se le puede decir a un brebaje que en realidad es una decocción de dos o más plantas. Esta planta, también conocida como chacruna quiere decir mezcla en quechua, ayahuasca quiere decir liana de los muertos o liana de los espíritus. En realidad la sustancia que es psicoactiva es esta.
Pero esta sustancia tiene un problema para la psicoactividad, es que si uno la toma, el estómago segrega una enzima que actúa como inhibidor. Entonces si uno solo toma chacruna, lo único que va a tener es un fuerte dolor de panza, vómitos y diarrea. Si uno la combina con la ayahuasca, esta planta anula el inhibidor del estómago que tiene esta. Entonces combinadas producen la psicoactividad. Esto es un fenómeno que los antropólogos se han roto la cabeza para tratar de descifrar cómo es que en una región donde hay 80.000 especies de plantas, alguien decidió combinar estas dos plantas para conseguir estos efectos. No es tampoco que haya un solo tipo de liana, porque eso podría decir, bueno, es una liana, es algo inspirado, trepa al cielo. No, hay más de 100 tipos de lianas en el Amazonas. Y si no se da esta combinación, no tiene psicoactividad. También, bueno, como una nota de tiempo, el uso de la ayahuasca en lo que fue las comunidades amazónicas vino muy de la mano de lo que fue también el caucho y el mestizaje, porque durante esa misma época fue que todas estas prácticas se expandieron dentro de la región. Yo sé que en general a nosotros nos cuesta, o creo que como seres humanos siempre pensamos que el monopolio de la conciencia es algo humano, ¿no? Que no puede haber una conciencia vegetal complementaria. Pero para estas culturas sí lo hay. Hay una auténtica gnosis vegetal, una conjunción, una sinergia entre la conciencia humana y la conciencia vegetal, que es algo difícil de admitir, porque bueno, pues las plantas son seres muy humildes, ¿no? No hablan, no dicen, no expresan, pero están hace 400 millones de años. Nosotros vimos que estamos solamente hace 200.000. Y hay todo tipo de simbiosis entre plantas y animales, ¿no? Abejas y flores, por ejemplo. Y en lo que es esta cuenca, en la cuenca amazónica, hay una auténtica simbiosis entre estas plantas y esas comunidades. Que el resultado es una sinergia de conciencia específica que es la que tienen estos pueblos. Bueno, no quiero meterme en temas químicos, ¿no? de qué es lo que pasa con el componente psicoactivo que tienen estas plantas. El componente psicoactivo que tiene es el DMT o la dimetiltriptamina. Solamente algunas nociones para tener en cuenta. Uno es que es una sustancia endógena del ser humano, es decir, nosotros segregamos DMT, ¿no? Lo podemos tomar en una planta, pero también lo segregamos. ¿Para qué lo usamos? Es un tema de la ciencia difícil de determinar, pero algunos dicen que tiene que ver con temas de sueño, como uno que se está durmiendo por ahí. Otros dicen que tiene que ver con las experiencias cercanas a la muerte, que se activan, con las visiones místicas. Es decir, siempre que ocurren estas cosas podría estar el DMT activo. Molecularmente se parece mucho a la serotonina, y si acá estuviese la molécula de la psilocibina o mismo del ácido lisérgico, son siempre formaciones molecularmente parecidas. Y lo que hacen es activan un neurotransmisor, son umbrales. Lo que hace es que la comunicación entre las neuronas, en este proceso tan raro, que es como que salta la información de una neurona hacia otra, bueno, eso es lo que hace la psicoactividad de esta planta. Bueno, nos hemos desviado un poco con el tema de las plantas y si son narcóticas o si son enteógenos y si son decadentes o si son positivas, pero vamos a dejar a Mircea Eliade tranquilo y vamos a pasar a otro gran pensador mucho más contemporáneo, que también fue otro punto de inflexión, otro giro copernicano en lo que es el entendimiento del chamanismo, que es Lévi-Strauss. Lévi-Strauss va todavía a mover un poco más el eje de la definición de... O sea, Mircea Eliade, si tenemos que resumir, podemos decir que el chamán es un maestro del éxtasis. Es el que logra controlar estos estados de conciencia distintos donde está fuera de sí, ¿no? Y Lévi-Strauss ya lo lleva, o sea, lo pasa de enfermo a
doctor, digamos, ya es como si el chamán fuera un psicoanalista. El pensamiento de Lévi-Strauss es el estructuralismo. El gran giro que logra en su forma de ver las cosas es que sale un poco de la mirada de la ciencia estricta y trata de entender las culturas como complejos de estructuras simbólicas y míticas. Él escribe este famoso libro, Las mitológicas, donde explica las transiciones de lo crudo a lo cocido, o de la ceniza a la miel, del tabaco a la miel, y plantea que es imposible comprender estas culturas sin entender lo que es toda su estructura simbólica, ¿no? Es como que hay un gran problema de traducción cuando uno llega con la ciencia y no entiende la ontología que tienen estas culturas. Uno tiene que entrar en su universo simbólico y observar y participar para comprender, que siempre va a ser un entendimiento limitado. Él vivió 4 años en Brasil y obviamente desarrolló muchos esos conocimientos ahí. Y después de su pensamiento ya vienen los pensadores más cercanos a nuestra época. Yo puse ahí Carlos Castaneda, Gordon Wasson y Viveiros de Castro. Después vamos a hablar un poco del pensamiento de Viveiros de Castro. También acá puse este globo de neochamanismo. Puede resultar un poco antipático el término, porque siempre que uno pone neo, como no queda mal, queda un poco mal. Neoclásico, ¿no? Como el rescate de lo clásico, neoliberalismo. O sea, neo no es muy bueno porque es como que el término no tiene identidad propia, sino que modifica algo del pasado. Pero de alguna forma hay que diferenciar los chamanismos arquetípicos, paleolíticos, de los chamanismos, por ejemplo, urbanos, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando uno toma parte de estas prácticas, de estos rituales, lo saca de la selva amazónica y lo inserta en una ciudad como Buenos Aires? Bueno, eso es algo nuevo, eso es algo distinto, ocurre en un contexto distinto, con un idioma distinto. Y además empieza a haber un montón de sincretismos, de mezclas entre los chamanismos originarios y las culturas más modernas, incluso las religiones, ¿no? Hoy, por ejemplo, es 12 de diciembre, es el Día de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es una figura extremadamente presente en los rituales, no solo amazónicos, sino también de México. Obviamente es la patrona de México, y en ceremonias de hongos en México es una presencia muy fuerte, y también lo es en el Amazonas. Es esta virgen de tez morena, ¿no? que es tan importante para América Latina. Es decir, digamos, también una de las características del chamanismo es que es muy adaptativo, es muy flexible, ¿no? Por eso también sobrevivió a la conquista y llegó. Y muy complementario también, por esto que les decía de sus características esotéricas, que después vamos a entrar un poco más en detalle sobre ese término. Bueno, yo creo que si tuviese que decir cuándo nace el neochamanismo, para mí nace un poco con la obra de Castaneda. Castaneda, saben que tuvo contacto con un chamán mexicano, Don Juan, una obra muy polémica que no se sabe muy bien si es una leyenda o si es real o no, pero la cuestión es que vendió casi 30 millones de ejemplares. Hizo que mucha gente conozca el chamanismo a través de lo que contaba Castaneda, que eran las enseñanzas que tuvo de Don Juan. Don Juan trabajaba con peyote. Eso fue en el año 1968. En el año 1968 también pasaron otras cosas. Una fue que Gordon Wasson, que era un banquero devenido etnobotánico, más que etnobotánico, etnomicolótico, digamos, porque no sé, etnomicótico sería el término, porque más que las plantas lo que le interesaban eran los hongos. Y él en el año 68 había tenido contacto con otra chamana de México también, María Sabina, y escribió un libro que se llamaba El hongo maravilloso, ¿no? Micolatría, o Teonanacatl, micolatría del hongo en Mesoamérica o algo por el estilo. Y en el año 68 también pasaba otra cosa, que es que se estaba prohibiendo por primera vez en Estados Unidos el uso del ácido lisérgico. Es decir, fue un momento muy convulsionado de la historia, donde estaban pasando muchas cosas. Es como se estaban al mismo tiempo habilitando 2 conectores de Centroamérica con la cultura más dominante de Estados Unidos a través de María Sabina y de Don Juan, alimentando
California y todo lo que fue el desarrollo de New Age, digamos, en esa época. Y al mismo tiempo la primera sustancia que había entrado en la cultura occidental y que se usaba en ese momento con fines terapéuticos, y después un poco se fueron de control los fines terapéuticos y se empezó a usar en todos lados, se alimentó mucho la cultura hippie. En 1968 se prohibió, o sea, con tiempos bastante convulsionados. Pero bueno, volviendo acá a lo que sería la perspectiva del chamanismo, todas estas últimas miradas ya tienen que ver con una observación participativa. Para opinar hay que participar, hay que entender, hay que meterse en la cultura. Después vamos a hablar un poco más del pensamiento de Viveiros Castro, pero él podría decir ya que el chamán es un elaborador de sentido. Es más que un psiquiatra para las comunidades. Es realmente el que unifica, o los que unifican, porque el chamán no necesariamente es una persona, hay culturas en las que casi todos los integrantes son chamanes. Pero es el que da sentido a la vida de esa comunidad. Estoy yendo muy rápido, hay que hacer una pregunta, una pausa, seguimos si no. Bien. Bueno, les dije que no quería hacer una definición muy concreta de chamanismo, sino que prefiero que hagamos muchas definiciones y que después cada uno se quede con la suya. Pero acá puse algunas. Primer tema a considerar, no hay una definición transcultural de chamanismo. Hablar de chamanismo es como si yo hablara de sacerdotismos. ¿Qué son los sacerdotismos? Podría mezclar el judaísmo, el catolicismo y el islam, y digo, bueno, esos son sacerdotismos. Es una reducción también, ¿no? Entonces, en el sentido más estricto, podríamos decir que el chamanismo es un fenómeno siberiano y central asiático. El término chamán viene de la lengua tungú, de Siberia. Hay algunos investigadores que dicen que ese término está asociado con un término pali, que es samana brahmana, donde la parte samana derivaría después en chamán, que es como la parte esotérica del budismo en este caso. Entonces, esa sería una definición muy estricta. Después nos vamos moviendo más a terreno del Íade, donde el chamán sería aquel que domina los estados de trance. Hay una definición muy sencilla, pero que a mí me gusta mucho, que es de Alan Watts, un pensador ya más contemporáneo, que dice, es el hombre santo de una cultura que todavía está cazando. Porque acá se produce también la gran escisión entre el momento de la caza y el momento de la agricultura. Cuando viene la agricultura empiezan a venir las estructuras clericales y las religiones más sofisticadas. Entonces, de una forma muy sencilla, es el hombre santo de las culturas que está cazando. Después tenemos la definición de Don Juan, que le dice a Castaneda que los chamanes son aquellos que trabajan con los aliados para transportar al hombre más allá de sí mismo. Vuelvo un poco sobre la idea de los estados de trance y los estados del éxtasis. Más allá de sí mismo. El hombre trabaja más allá de sí mismo. Vimos la definición de Viveiros Castro como dadores de sentido. Y también esto, ¿no? Toda persona que sostiene por profesión el interés de la comunidad una comunicación intermitente con los espíritus. Es un mediador. Y por último, dos definiciones que yo creo que están bastante en el medio y que integran un poco el pensamiento general. Una es de una discípula de Jung, Marie-Louise Bonfrance, que dice, si retrocedemos en la historia, veremos que en las sociedades primitivas la función del sacerdote y la del psicoterapeuta estaban generalmente unidas en una misma persona, la del hombre medicina o chamán. La sanación primitiva era mayoritariamente una sanación psíquica, ¿no? Y la sanación moderna también es mayoritariamente una sanación psíquica. Estoy seguro que ella estaría de acuerdo con esa frase que le agregué yo. Y otro pensador bastante disruptivo, pero que a mí me gusta leerlo, que se llama Terence McKenna, dice, el chamán es la figura del comienzo de la historia humana que unifica al doctor, al científico y al artista en una noción unificada de cuidado, caregiver, y de creatividad. Es extremadamente completa la definición, porque aparte también une lo que es chamanismo y arte, que ahora vamos a hablar un poco más. Bueno, chamanismo es todo esto y también es nada de esto. Pero tratemos de identificar algunos elementos para seguir ampliando
el entendimiento. Características, ni totalmente excluyentes entre ellas ni exhaustivas, pero vamos a revisarlas una por una. Una es la noción de mana. La noción de mana está muy vinculada con lo que veíamos hace un rato sobre el animismo, ¿no? El mana es una energía no física, pero presente en todos los seres. No solo en los seres, sino en los lugares también. Los ríos, las montañas, los valles. El chamán trabaja con esta energía. Mana es un término polinesio, pero el concepto de este tipo de energías también aparece en otras culturas, ¿no? como el chi en la China o el ki en Japón, prana en la India. Y eso de trabajar directamente con esta energía tiene como ventajas y desventajas, llamémoslo así. Una ventaja es que está muy cerca del poder, ¿no? El chamán está como muy cerca de la fuente del poder. O sea, no hay intermediarios, no hay iglesias, no hay doctrinas, no hay bendiciones a las que tenga que pasar para llegar a ese poder. Está como en contacto directo. Y el riesgo es que ese contacto directo puede ser obviamente peligroso, ¿no? Desde el punto de vista psíquico, me refiero. Estar en contacto directo con el poder de lo absoluto es, por definición, un peligro para el chamán. Después vamos a hablar de la enfermedad psicológica y otros peligros que tiene que transitar. La segunda característica es que es un saber esotérico. Ustedes saben que en todas las religiones en general se muestran dos formas, o todas las religiones se muestran en dos formas. Una forma exotérica, externa, y una forma esotérica o interior. Por ejemplo, en el catolicismo está el gnosticismo como su forma interior, ¿no? En el budismo está el tantra, en el judaísmo está la Kabbalah. Es decir, casi siempre en estos saberes exotéricos se ha constelado en paralelo un saber interior más secreto, más reducido para menos personas, que generalmente se transfiere de maestro a discípulo, pero justamente lo que busca es la transformación, la metanoia, la transmutación completa del ser humano. El chamanismo obviamente tiene ese carácter, y tiene otras características también vinculadas con los saberes esotéricos, como este entendimiento de una red, digamos, ver la naturaleza como un organismo vivo, toda interconectada con redes de simpatías y de relaciones entre hombres y animales, entre animales y plantas. Ya dijimos que son técnicas arcaicas y son técnicas de éxtasis, técnicas para salir del estado de conciencia habitual. También yo puse acá que son de expresión dionisíaca. Esta es otra dicotomía también muy presente en filosofía y en religión, ¿no? Hay algunos saberes que son más apolíneos y otros que son más dionisíacos. Apolo y Dioniso eran los dos hijos de Zeus. Apolo era el dios de la luz, de la racionalidad, y Dioniso el dios de los excesos, de la exuberancia, de la fauna. Entonces el chamanismo está más vinculado con este tipo de saberes, ¿no? Y obviamente ahí están también los riesgos, ¿no? Las intoxicaciones, porque los excesos en esa exuberancia, en ese vínculo con el mundo natural, están los excesos. La vinculación entre chamanismo y arte. Esta antropóloga que les mencioné, está ahí en el pizarrón, Elsa Lagru, cuando habla de los Juniquin, ella dice que chamanismo y arte son para los Juniquin dos caras de la misma moneda. Después dice, no son dos caras de la misma moneda, son dos caras de la misma cinta de Moebius, porque en realidad están mucho más vinculadas. Los Juniquin hacen este tipo de diseños, ¿no? Se pintan. En realidad, en lo que es la parte artística, vamos a separar lo que es música de lo que es dibujo, que está bastante segmentado en la comunidad Juniquin. Las que pintan son las mujeres y los que cantan son los hombres. Y pintan sus tejidos y pintan sus caras con estas formas laberínticas, ¿no? Fractales y relacionales también, porque lo que está mostrando la pintura es la interconexión de estas geometrías con el resto del mundo. Juniquin quiere decir diseño verdadero. Ellos se consideran a sí mismos pueblo con dibujo, ¿no? Está intrínsecamente vinculado. Y el dibujo también son las líneas cantadas, es decir, lo que ellos cantan y vivencian es también lo que ellos dibujan. Es interesante que
que este tipo de diseños no es excluyente a los Juniquín, sino que en la cuenca del Amazonas encontramos patrones bastante parecidos, como este diseño Shipibo con Ivo, ¿no? Que hay en la audiencia que entiende de diseños aborígenes, donde pueden ver que es el mismo tipo de interconexión, ¿no? El mismo tipo de dibujo. Y bueno, volvemos a aquel dibujo que vimos al principio, ¿no? Del hechicero, que era parte venado y parte hombre, ¿no? Después vimos cómo lo retrataban como un demonio, y ahora vemos estos diseños que son los diseños originarios. Y después está la exposición de Ernesto, arriba, que pueden ver, que es extremadamente interesante. Y hay toda una serie de artistas nuevos, ¿no? Que estaría bueno que el Malva un día haga una exposición de arte visionaria y traiga algunos de estos artistas como Pablo Amaringo, que lo que ven acá son las representaciones de las visiones que tienen ellos en sus sesiones de medicina. Acá hay un dibujo de un chamán, claramente una evolución de la técnica y del dibujo y de los colores respecto al primero que vimos. Y un último, después les mando la presentación, a los que quieren la pueden ver más en detalle porque, digamos, esto es horror vacui, hay cosas en todos lados. Pero bueno, acá ven un chamán, que en este caso tiene un manto Shipibo también, cómo está trabajando con la boa, con la serpiente, que es una de, digamos, de las figuras arquetípicas de este tipo de sesiones. Hay un libro que lo traje simplemente para mostrárselos, porque yo por momentos me reía cuando lo leía. Este se llama Las Antípodas de la Mente, está escrito por un psicólogo, que lo que intentó hacer es una cartografía de las experiencias de ayahuasca. Entonces él tomó como 100 veces ayahuasca y entrevistó a más de 2.500 personas para entender exactamente qué pasaba en una sesión de ayahuasca, qué veían, cuántos veían una serpiente, cuántos veían un delfín dorado, si estaban contentos, estaban tristes. Y bueno, y pasó años tratando de escribir eso, que yo digo es como, bueno, un intento de alambrar el océano, y de vuelta trabajando desde su herramienta, que era la investigación. Bueno, otra característica es un universo de niveles y jerarquías e intermediación. Este obviamente es un concepto que no solamente aparece en chamanismo, aparece en muchos lados. La idea de que nosotros vivimos en un plano de conciencia, en un nivel de realidad, que no es el único, ¿no? Hay otros. Algunas tradiciones dicen que hay submundos o mundos superiores, pero claramente en el chamanismo el que hace la intermediación es el chamán, y es el que puede viajar a estos mundos y conectar con los seres que habitan esos mundos y sanar, ¿no? Es el gran intermediario de estos universos de niveles y jerarquías. Hay una clase que les recomiendo que miren, de Leandro Pinkler, que también como parte de la serie de las charlas que se dio acá en el Malva, está en la página del Malva, que se llama Umbrales. Él habla específicamente de esto, de lo que significa pasar de un umbral al otro. ¿Por qué pasamos de un umbral al otro? ¿Por qué quisiéramos pasar de un umbral al otro, ¿no? ¿Cuál es la motivación? ¿Es porque estamos enfermos? ¿Es porque tenemos una necesidad de conectar con algo más allá de nosotros? ¿O simplemente es algo que ocurre sin que nosotros tengamos demasiado control o conciencia? En el fondo es nuestra decisión o no es nuestra decisión definir si queremos pasar a umbrales diferentes. Después puse acá como anteúltimo el tema de la enfermedad psicológica, que ya lo habíamos visto antes, y de la muerte y resurrección. ¿Se acuerdan que estos primeros observadores decían, bueno, el chamán es un esquizofrénico, que es un loco? Bueno, algo de verdad hay. Generalmente en el proceso de transformarse un chamán hay que pasar por una etapa de una cierta enfermedad psicológica. Hay que sanarse a sí mismo para después poder sanar a otro. Eso generalmente se refleja en que un chamán se aísla, digamos, se tiene que retirar de su cultura, de su sociedad, para después volver y poder sanar a otros. Y obviamente ese es un tránsito peligroso que tiene que hacer. Y el concepto de muerte y resurrección, que también estaría bueno en alguna otra oportunidad abordar, quizás como el entendimiento de lo que es transformarse en un chamán dentro de
de lo que es el viaje del héroe, ¿no? Porque hay un llamado, obviamente, después hay que pasar por una serie de desafíos peligrosos, y eventualmente hay un gran desafío que es donde se vive o se muere, y si eso se pasa, se puede volver al universo conocido y transformarse un poco en el amo de los dos universos, el universo conocido y el universo no conocido. Entonces las experiencias de muerte y resurrección también son muy comunes, no solo para el chamán, sino para los que transitan estas experiencias. Y el último punto que tomé acá, este es un término que utiliza Viveiros de Castro, creo que es Viveiros de Castro, sí, Viveiros de Castro. Este es un librito que les recomiendo mucho, se llama La mirada del jaguar, ¿no? Y en la tapa hay un jaguar que está mirando una gran ciudad. Y él toma este concepto del perspectivismo, que en realidad no es un tema suyo, es un tema muy antiguo, no tan antiguo, pero muy trabajado en la filosofía. Nietzsche, por ejemplo, lo desarrolló mucho. ¿Qué es el perspectivismo? Se parece, pero es muy distinto al relativismo, porque el relativismo sería decir, bueno, podemos empezar cualquier discusión y al final terminamos en todo relativo. Todo relativo. ¿Relativo a qué? Y relativo a cada uno, ¿no? Yo pienso que esto es así. Y eso, el relativismo cae en un subjetivismo extremo donde no hay nada que es verdad y todos somos como una especie de universos que vemos el mundo y no nos podemos poner de acuerdo con nada. También en un solipsismo también, un aislamiento del individuo, el relativismo. El perspectivismo, ¿qué es distinto? Dice, no hay ninguna verdad metafísica, ni no hay ninguna tampoco verdad ética, y no hay hechos objetivamente observables. Lo que hay son perspectivas. Siempre hay perspectivas. Cada persona es una perspectiva, desde su cultura y desde su subjetividad. Pero a través de las múltiples perspectivas podemos construir algo que se parece mucho a la verdad, ¿no? Es como si fuese una bola disco con muchos espejos y cada uno de nosotros refleja un poquito de verdad. Y así se va construyendo la perspectiva. ¿Cómo explica el perspectivismo a las culturas o a las ontologías amerindias? Bueno, para esto hay que como dar vuelta a la cabeza, porque nosotros venimos de un pensamiento darwinístico, donde decimos, bueno, había animales unicelulares, qué sé yo, después hubo más sofisticación, después vino el mono, después vino el hombre, ¿no? Nosotros venimos del animal al hombre. Estas culturas es al revés, exactamente al revés. Todos éramos hombres y después algunos tomamos unas formas. Algunos tomamos formas humanas, otros tomaron formas de jaguares, otros tomaron formas de serpientes. Parece una taradez, pero si uno no entiende eso no puede entender estas culturas, porque es realmente una mirada radicalmente distinta, 180 grados. Entonces para estas culturas, el jaguar, por ejemplo, la mirada del jaguar, cuando el jaguar nos mira a nosotros, nos ve como animales de presa, ¿no? Cuando el jabalí nos mira a nosotros, el jabalí es un hombre con otros ropajes. El jabalí nos mira a nosotros, nos ve como caníbales, como hombres que comemos a otros hombres. Y es también bastante habitual que uno de los primeros indicios de los chamanes es que empiezan a fracasar en la caza. Son malos cazadores y son malos comedores de carne, justamente por esta vinculación, porque comer carne es comerse a otro ser humano. Entonces, todos somos humanos, si quieren hay una esencia antropomórfica y vamos usando distintas ropas. Sin entender esto es muy distinto, es muy difícil comprender estas culturas. Bueno, quedan unos pocos minutos. Si quieren, hacemos entre 5 y 7 minutos de preguntas y después a mí me gustaría concluir esta charla, más que hablando, que ustedes puedan ver y escuchar un poco los Juniquín, ¿no? Entonces hice una selección de imágenes para que ustedes puedan ver sus caras, sus risas, sus comidas, sus niños, sus ríos, y también escuchar su canto. A propósito, elegí una canción que no está traducida, ¿no?
para que puedan conectar con la parte más emocional de su canto, no que traten de intelectualizar. Ya estuvimos hablando como 1 hora y 20, bueno, ese va a ser el momento de no hablar. Pero antes de eso, si alguien quiere hacer alguna pregunta, con mucho gusto respondemos. Es muy interesante y muy lindo tu exposición histórica del chamanismo. No sé si está dentro del objetivo de esta reunión, pero ¿por qué este despertar de estos últimos años para nosotros occidentales por el tema y por las prácticas también sanadoras, tanto en Europa como acá? ¿Cuál es el punto de atracción para nosotros, ¿no? Porque no es solamente un interés quizás de conocimiento histórico, sino también vivencial, o ¿cómo lo ves vos? No sé si se entiende la pregunta, ¿no? Sí, gracias José, está clarísima y es buenísima la pregunta. Está esta frase que dice que el hombre ha evolucionado tanto que puede controlar por completo la naturaleza, pero esa evolución ocurrió antes de que el hombre pueda controlarse a sí mismo, ¿no? Ese para mí es el problema en los tiempos que vivimos ahora, el antropoceno, ¿no? Y creo que estas culturas que han estado en la completa marginalidad, ¿no? Y de la distancia, ahora toman relevancia para nosotros en un momento de crisis, ¿no? De crisis auténtica y masiva, que es la crisis climática en la que estamos. Y ahí están esas culturas con estos conocimientos que son totalmente vivenciales y prácticos. Y yo creo que hay que darles la bienvenida, porque tenemos una sed enorme de esos conocimientos. Hemos impuesto nuestras ontologías, ¿no? Nuestra ontología de lo que significa el desarrollo, y ahora estamos empezando a escuchar ontologías alternativas que desafían por completo nuestra forma de pensar europeizante o hegemónica. Ellos hablan otra cosa y estamos empezando a escuchar, y creo que eso es lo que necesitamos. Primero ahí, después vamos ahí. Yo una reflexión en relación a esto. Cuando miraba el gráfico ese principal, rojo, y después pasó a negro, o sea, como que era psicópatas, o sea, una visión muy crítica de estos chamanes, de estos personajes, y de pronto hay una visión de reconocimiento. Y cuando uno miraba el año, por ejemplo, 1100 día o sea, es después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, como que hasta el siglo XIX, el principio del XX, hay una especie de fe prácticamente inquebrantable en el positivismo, en el avance de la ciencia, donde todo lo que está afuera es descalificado. A partir de las catástrofes, después de las guerras, la Revolución Rusa, toda la crisis de la civilización que se dio en el siglo XX, me parece interesante cómo justo en ese momento empieza a reconocerse al otro, al chamán, a las otras culturas, como desde otro lugar, ¿no? Como valorizándolas. Me pareció interesante esa sincronía, digamos, que mostraba ese gráfico. Por ahí me estoy adelantando, pero no mencionaste, acá vas a hablar de música, pero no mencionaste el papel de los ícaros, tanto a nivel ceremonial, tanto a nivel de comunicación que utilizan ciertos chamanes. Sí, bueno, gracias por la pregunta porque es importante también, porque vamos a escuchar uno. Los ícaros son bueno, músicas o cantos inspirados o transmitidos que el chamán conoce y maneja, y son su herramienta principal de trabajo de curación, ¿no? Hay muchos tipos de ícaros, hay algunos que disocian, hay algunos que integran, pero son por excelencia la herramienta que tiene el chamán. Los ícaros más antiguos y más originarios son muy sencillos, una estructura muy sencilla, generalmente con una maraca como único instrumento. El que vamos a escuchar ya es sincrético, porque ya aparece la guitarra. Pero bueno, está cantado en el idioma originario y van a ver también que es bastante repetitivo, como un mantra, ¿no? Pero el rol del ícaro en la medicina y en el arte es fundamental. Sí, un poco, yo todavía no termino de entender, lo puedo entender desde lo intelectual, pero me cuesta todavía entender el trabajo del Santo Daime, ¿no? O sea,
es como que no puedo terminar como de respetarlo, ¿no? Con todo sinceridad. Yo veo el trabajo de justamente los ayahuasqueros, que muchas veces ellos no quieren decir que son chamanes, sino simplemente son curanderos y que hacen las ceremonias de ayahuasca en Perú, en Amazonas, con los ícaros, ¿no? Con sus propios ícaros, incluso que ellos mismos a través de los años los van construyendo y lo van haciendo. Y yo veo el Santo Daime que es como una cosa mucho más para afuera, ¿no? Donde comen y toman mucho más cantidad, por ejemplo. No sé, la ceremonia es tan distinta, como tan para afuera, no tan para adentro y como introspectiva. Entonces, no es un prejuicio, sino que no puedo terminar como de interpretar la presencia de la abuelita de ayahuasca en una ceremonia y en otra y con manifestaciones tan diferentes. Entonces, la verdad que con todo el respeto quería como ver cuál era tu visión al respecto, ¿no? Bueno, no conozco los detalles del Santo Daime, nunca estuve en una ceremonia de Santo Daime. Para los que no conocen, bueno, justamente esto que les comentaba, la incursión de los caucheros en el Amazonas hizo que algunos caucheros traigan estas tecnologías a las ciudades, ¿no? Y uno de esos caucheros es el fundador del Santo Daime, que es una religión institucionalizada en Brasil. O sea, en Brasil se puede usar legalmente ayahuasca como práctica dentro de su sacramento, que es, no hablamos nada del tema de la legalidad, no legalidad, pero estas sustancias siempre tienen el problema de si entran en la legalidad o no, y generalmente cuando se las vincula con el tema religioso, como los navajos y el uso del peyote, o el Santo Daime y ayahuasca, ahí, por lo que es la primera enmienda de Estados Unidos, o enmiendas similares de distintos países, cuando es un tema religioso no se puede prohibir, porque todo el mundo tiene libertad de credo. Entonces, el Santo Daime es un muy buen ejemplo de este sincretismo religioso que se dio entre algo que estaba antes de la religión y prácticas y formas que son más modernas. No tengo un punto de vista si es bueno, si es malo, si honra o no el espíritu, simplemente es una de las formas que toman estas prácticas. Y no es la única, también está la Unión de Vegetal en Brasil, que es como otra iglesia, y hay otra que se llama Barquillo o Barquilia. O sea, hay varias iglesias formadas dentro de lo que es Brasil que utilizan ayahuasca en su ceremonia. ¿Nico? No, empezaste un poco la charla describiendo un poco las barreras del lenguaje y cómo la elección, o incluso describiendo en la misma charla del lenguaje, podíamos conocer algunas cosas y limitarnos con otras. Y de alguna manera estamos tratando de describir una cultura, el chamanismo, la cultura del chamanismo, que a fin de cuentas originariamente se expresan en lenguajes muy diferentes a los nuestros. Me da curiosidad ese continuo que vos expresaste al final de la charla entre animales o algunos mamíferos y los humanos, llamados como personas, o ellos mismos, como se describen como las verdaderas personas o los verdaderos pueblos. Si en realidad, expresado en nuestro lenguaje actual, lo podríamos, si supiéramos un poco más del lenguaje de ellos o cómo se expresa, algo un poco más parecido a seres conscientes, más que hombres. Puede ser. La gran dificultad es, nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos muy impreso en nuestra forma de ver el mundo con la mentalidad sujeto-objeto, ¿no? Sujeto-objeto, sujeto-objeto. Entonces el animal es un objeto en realidad para nosotros. El único sujeto como tal y con entidad somos nosotros mismos. Y estas ontologías es sujeto-sujeto. Justamente lo que hace el chamán es dialoga con los otros sujetos y enriquece ese diálogo. Pero para eso hay que tener una visión sujeto-sujeto. Después no sé cómo, si lo queréis llamar conciencia o qué sé yo, pero hay que hacer ese paradigma, ese cambio de paradigma. También hay otra cosa, es que no nos damos cuenta, pero mismo también en estas culturas hay un zoocentrismo, digamos, así como hay un antropocentrismo, también hay un zoocentrismo. Hay otro libro que traje que tenía muchas ganas de recomendar, es un libro muy especial, se llama La vida de las plantas, de Manuel Ecocha. Es casi como, hay un libro que se llama El hombre primitivo como filósofo, esto es como la planta como filósofo. ¿Qué pasa si las plantas nos enseñaran cosas? Y él dice justamente que hay un chauvinismo animal, que nosotros en realidad, ese zoocentrismo, en realidad va más atrás, dice que nunca
nunca dejamos el geocentrismo, nunca reconocimos que el sol es la fuente de toda la vida, que del sol comen las plantas y de las plantas comemos nosotros. Que digamos, pese a Copérnico y Galileo, nunca hicimos el giro copernicano. Y es un muy lindo ensayo sobre cómo las plantas nos podrían ayudar a pensar en una conciencia ampliada que las incluya y que incluya nuestra interacción con ellas, ¿no? No sé si te contesto, pero aproveché para decir algo que tenía ganas. Sí, Ale. Dentro del marco de la legalidad, ¿conocés lugares buenos en la ciudad para iniciarse prácticas vivenciales? Sí, hay un número de 0800 de Yaguar. No, me parece que no es fácil esa búsqueda. Hablamos ahí un poco de los riesgos y qué sé yo, y quisiera contestarte con esta otra idea que también me quedó en el tintero. Este tipo de trabajos implica una inmersión muy profunda con nuestra propia psique, con nuestro propio inconsciente. Y en esa inmersión hay riesgos. En realidad, ¿cuál es la diferencia entre un psicótico y un místico o un profeta? Una forma de ponerlo es que los dos se tiraron al agua, pero uno se hundió y el otro sabe nadar, ¿no? Entonces, encontrar un lugar donde hacer este trabajo, si yo te digo, vos te tirarías como buzo sin un certificado y sin un instructor calificado, bueno, acá hay un paralelismo, vos estás buceando en tu psicología profunda y eso implica riesgos. Entonces esa búsqueda es una búsqueda muy personal, no hay muchas garantías, no hay certificados, creo que cada uno tiene que, si quiere transitar ese camino, ir descubriendo, pero no es fácil. Bueno, ¿les parece que vemos el video? Sí. El título es Kawata Kayawai, que significa así se cura. Es lo único que vamos a traducir de lo que House, 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 house. Ush, ush, ush.
ゆぶぐるよしぶぐるよしぶ歌ですかわたかやうですかわたかやわのこんばりよしぶよぶばりよしぶばりよしぶ歌ですかわたかやうですかわたかやわのこうしよしぶよぶうしよしぶうしよしぶ歌ですかわたかやうですかわたかやわのこびしよしぶゆぶびしよしぶびしよしぶ歌ですかわたかやうですかわたかやわよこやむよしぶよぶやむよしぶやむよしぶ歌ですかわたかやうですかわたかやわよこしゃばよしぶよぶしゃばよしぶしゃばよしぶ歌ですかわたかやうですかわたかやわよこゆらよしぶよぶゆらよしぶよらよしぶ歌ですかわたかやうですかわたかやわよこのかよしぶよぶむかよしぶむかよしぶ